Paola, María, Pablo Martín, Patricia, María Sol, Víctor, Héctor Fabián, Claudelina y familia, Ramón, Albert, Olga Elizabeth, Laura, Elliot, Caled Emmanuel, Emma Carolina, Daniel, Luis, Laura, Jorge, Diana, Elba Aurora, Hilda, Richard, Bruno, Tiago, Lucas, Mavi, Carla, Marlene, Walter, Domingo Elías, familia Duarte Escobar, familia Coronel Riveros, familia Torales Chávez. Y por el eterno descanso de nuestros queridos difuntos, por las almas del purgatorio, Eliodoro, Eusebio, Nelson, Adrián, María Benita, Serafino, Julián, Isabel, Amado, Pedro, Bernardita, Federico Bueno, Alejandro, Vicenta, Alberto, Juana, Alejandro, Emilia, María Evelina, Emilce Concepción, Luis Edgar Oliverio, José Carlos, Francesco, Pabla, Luis, Victoriana, Luis, Ercilia, Leonarda, Ana, Romilio, Escolástica Aurora, Doelia, Nicodemos, Mauricia, Gregorio, Cirilo, Felicita, Eulogia, Víctor, Rubén Ramírez, Alejandrina, Margarita, Dina Ramírez, Felisa, Rafael, Nelson, Adrián, Óscar Eligio, Gregorio, Lucila, Timoteo Garay, Miguelina Martínez, Daniel Almirón, Varsovia Román. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra Eucaristía, este tiempo de Adviento. Estamos iniciando el año 2026 en el ciclo litúrgico de la Iglesia. 365 días que el Señor nos regalará para hacer un camino de santidad. Hoy la propuesta de la palabra de Dios será sobre el objetivo. ¿Cuál es nuestro gol? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde queremos apuntar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cuáles son los instrumentos que el Señor nos regala para hacer estos 365 días del ciclo litúrgico, del ciclo A en este año? Vamos a iniciar como siempre nuestra Eucaristía rezando por las intenciones que envían a través de nuestro primer canal católico de Yarañé, que transmitimos aquí desde la parroquia San José Obrero, Villamorra, en acción de gracias a Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús y San Juan Bosco. También rezamos por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé, por las intenciones de Rosa, por las intenciones de la señora Raquel y el señor Mauro. Rezamos por la salud física y espiritual de María Josefina y familia, Teresa Flores y familia, que también esta señora pide por su salud. Está internada en este momento la señora Teresa Flores. Ella también es una gran colaboradora de Ñande Yarañé con la publicidad de su empresa Todo Hilo. Así es que vamos a pedir también por ella que se pueda recuperar enseguida. También Lucía Galeano y familia, María Alba y familia, la familia Seifar Benítez, el doctor Seifar también, que está internado en el Migone. Pedimos también por su salud. Mirta Roa y familia, Jonás Ortiz y familia, familia Gini Cabrera, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas y Elba Martínez y familia. Por el trabajo de nuestros hermanos Cristian, Víctor, Pablo, Megan, Silvia, Amada, Mirta, por nuestros hermanos difuntos José Augusto Martínez, Manuela Cabrera,
Romualdo Cabrera, Gustavo Cabrera, Roxana Irmorini, Santiago Ramón Martínez, Néstor Ramón, Néstor José, Leocadio Insaurralde, Antonio Martínez, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez, Gavina Martínez, Febronio Eloy Martínez. Vamos a pedir también por el señor Ángel, que falleció ayer, le hemos dado el responso y también lo llevaron ya al cementerio. Entonces pedimos por su eterno descanso de esta familia, sobre todo que el Señor les acompañe en el momento del dolor. Y bueno, vamos a iniciar nuestra Eucaristía disponiéndonos a celebrar este año 2026 que iniciamos hoy con este primer domingo de Adviento. Hermanos, iniciamos con fe y esperanza un nuevo año litúrgico, con el primer domingo de Adviento, tiempo de espera y de vigilancia en que la Iglesia nos invita a preparar el corazón para recibir al Señor que viene. En este primer domingo de Adviento, clamamos a Dios diciéndole: ven, Señor, y enséñanos a construir la paz. De esta manera, queremos abrir el corazón a su presencia que trae la paz verdadera, esa que nace del amor, la justicia y el compromiso con el bien común. Caminemos juntos como comunidad con las lámparas encendidas, listos para acoger al Señor que viene a renovar nuestra historia. Con fe iniciemos esta celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al celebrante de esta Santa Eucaristía y todos juntos acompañamos al coro con el canto de entrada. Ven, Señor, a nuestra vida. Ven, Señor, a nuestra vida, venga a nosotros tu reino. Lo anunciaron los profetas y lo vieron desde lejos para cumplir sus promesas. Vino a salvar a su pueblo. Ven, Señor, a nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos en este tiempo de Adviento, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Bienvenidos a nuestra Eucaristía y todos contentos porque iniciamos un año más, un ciclo nuevo, el ciclo A en la liturgia de la Iglesia. Y es una hermosísima oportunidad que nos da el Señor para decir esa frase: borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Quiere decir que ya hemos dejado el 2025, hemos celebrado la fiesta de Cristo Rey, hemos evaluado nuestra vida,
fuimos mirando qué es lo que hicimos, en qué fallamos, etc. Y ahora comenzamos de cero. El Señor nos ofrece. Así es que en estos 54 domingos que vamos a tener hasta noviembre del año que viene, en que vamos a concluir de nuevo, cada 365 días de nuestro año litúrgico es como si fuese nuestra vida. Ahí está el compendio de toda nuestra vida, de toda nuestra existencia sobre este mundo. Por eso que comenzamos con el nacimiento, y así va. Es la etapa antropológica, humana, del hombre. Nacimiento, crecimiento, somos pecadores, cuaresma, ya llevaré perdón, volvemos a la vida, nos comprometemos y nos vamos al cielo, Cristo Rey. Y comenzamos otra vez. Don Bosco decía justamente ejercicio de la buena muerte. O sea que él lo hacía cada mes con sus jóvenes, pero nosotros con el ciclo litúrgico lo hacemos en un año. Así es que al iniciar esta Eucaristía, queridos hermanos, también queremos rezar hoy especialmente por Raquel, que cumple años, es la esposa de José. ¿Dónde está José? José, que es nuestro sacristán. ¿Dónde se fue José? Que también cumple... ¿Dónde está? ¿Dónde está José? Vení un poco, José, vení un poco. Aquí está. Que cumple también hoy con su esposa Raquel, 36 años de matrimonio. Bueno, vení aquí. Entonces, le agradecemos también a José por el servicio que presta aquí en la parroquia, y yo le agradezco porque siempre me vende las adhesiones y las rifas. Así es que, peyugua que sí. Bueno, felicidades, José, y fuerza. Vamos a rezar por vos, aquí toda la comunidad, y tu servicio que estás haciendo en nuestra parroquia San José Obrero. Bueno, vamos a iniciar con la bendición, y esto suple ya lo que nosotros le llamamos el acto penitencial. Vamos a bendecir primero esta corona de Adviento. No, espera, anda nomás a tu lugar, deja. Yo voy a llamar a otras personas para que enciendan. Vamos a dar el sentido de lo que hoy significa. Entonces, vamos a bendecir esta corona de Adviento que nos acompañará durante estas 4 semanas. Al comenzar el nuevo año litúrgico, bendecimos esta corona con la que inauguramos también el tiempo de Adviento. Las velas que iremos encendiendo semana tras semana nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. Y el color, el primero aquí, que nos recuerda el Adviento, el color morado, siempre significa para nosotros un tiempo de renovación. Y también hoy, en este primer domingo y toda la semana, le dedicamos a la vida, a la esperanza de ser mejores, porque escucharemos a través de la palabra cuál es nuestro proyecto para este año 2026, y así vivir en comunión como hermanos. Por eso, en este primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y encenderemos la primera velita. Señor Dios nuestro, con la esperanza entretejida en estas ramas verdes y el deseo de salir al encuentro de tu Hijo, hemos preparado esta corona de Adviento. Bendícela, Señor, que ella sea para nosotros un medio para preparar nuestra alma a la venida de tu Hijo Jesús, luz del mundo. Que Él ilumine todas nuestras vidas y nos guíe por el camino de la verdad y del bien. Que al ir encendiendo cada una de estas 4 velas, se disipen todas las tinieblas y pecados de nuestra vida y comencemos a clarear con la luz de tu presencia en nuestras almas. Que esta corona que hoy bendecimos y su luz sean el signo de la promesa que hacemos nosotros hoy al Señor que nos trae la salvación. Vamos a repetir todo junto diciendo: que venga pronto tu reino sin tardar. Que venga pronto tu reino sin tardar. Bueno, ahora una de las hijas de ustedes, la más chiquitita. ¿Quién es la más chiquitita? Bueno, vengan las dos. Vengan las dos, pónganse aquí. Vengan pues, no tengan miedo, enciéndanme esa primera velita, me van a encender. ¿Saben usar el fósforo ustedes? Ah, bueno, pensé que todo ya era eléctrico ya ustedes. Bueno, enciéndame la vela, sí. Ah, no, así no se enciende la vela, ¿viste? ¿Viste que no se usa el fósforo todavía? ¿Tu hermanita va a decir que se usa? Tampoco. ¿Qué es lo que usted le enseña a su hijo? A las cuentas.
Tiene que defenderse para la vida de estas niñas. ¿En qué colegio se van ustedes que ni fósforo le enseñan a encender? ¿Cómo no se va a aprender? Ahí está, por fin, un fuerte aplauso para esta niña que por fin aprendió un fósforo. Sopló y sopló otra vez la vela. Va bien. No. Ella tiene que apagar otra vez. Tu hija tiene que encender. ¿Viste? Como las mamás hacen todo por las hijas. Tiene que aprender ella. Ustedes en tu casa le van a enseñar a aprender fósforo. Desde ahora, aprender la hornalla, aprender la cocina, a cocinar huevo duro, huevo frito. Mira, hasta ahora no sabe aprender todavía. Dale, hasta que aprenda, niña. Parece que vamos a terminar el año y no vamos a encender todavía la vela. Bueno, fuerza. Ahí está, por fin. Vayan a sentarse ahora, niñas. Bueno, ¿por qué les hago encender a estas niñas? Porque esta primera semana justamente nos decía que es la semana de la esperanza. Y yo tengo esperanza de que aprendan a aprenderla. Tengo la esperanza que estos papás y mamás le enseñen por lo menos a encender un fósforo. O si no, vivimos, como dice el Papa ahora, el Papa León, un discurso muy duro y fuerte. Vivimos, parece, en un frasco de botella, que no nos damos cuenta de la realidad que está ahí alrededor nuestro. Bueno, entonces es la esperanza. Por eso los chicos, para nosotros, los niños, son esperanza. Miren ahí otros chicos ahí pequeñitos, ¿verdad? Para nosotros que vamos pasando, nuestra vida va pasando, pero tenemos la esperanza que nosotros le sabemos transmitir los valores del Señor. Así es que esta vela que hemos encendido es la primera vela de Adviento, símbolo de nuestra esperanza vigilante en estos niños que vienen al mundo y que son para nosotros quienes llevarán el proyecto del reino de Dios. Que su luz nos recuerde que tú, Señor, vienes a nuestro encuentro y que deseas que seamos nosotros constructores en medio del mundo. Que este fuego encendido mantenga siempre la llama viva de fe en nuestros hijos y en nuestra familia y nos disponga de esta manera a recibir con alegría tu venida. Y ahora todos juntos vamos a repetir diciendo: ven, Señor, y enséñanos a construir tu reino. Ven, Señor, y enséñanos a construir tu reino. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, te rogamos que la práctica de las buenas obras nos permita salir al encuentro de tu Hijo que viene hacia nosotros para que merezcamos estar en el reino de los cielos junto a Él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. El Adviento es un tiempo de preparación para el encuentro con el Señor que viene a visitarnos como príncipe de la paz. Escuchemos con atención su palabra que nos prepara para este gran encuentro. Lectura del libro de Isaías. Palabra que Isaías, hijo de Amós, recibió en una visión acerca de Judá y de Jerusalén. Sucederá al fin de los tiempos que la montaña de la casa del Señor será afianzada sobre la cumbre de las montañas y se elevará por encima de las colinas. Todas las naciones afluirán hacia ella y acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él será juez entre las naciones y árbitro de pueblos numerosos. Con sus espadas forjarán arados y podaderas con sus lanzas. No levantará la espada una nación contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ven, casa de Jacob, y caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría
cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies ya están pisando tus umbrales, Jerusalén. Vamos con alegría a la casa del Señor. Allí suben las tribus del Señor, para celebrar el nombre del Señor, porque allí está el trono de la justicia, el trono de la casa de David. Vamos con alegría a la casa del Señor. Auguren la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz en tus muros y seguridad en tus palacios. Vamos con alegría a la casa del Señor. Por amor a mis hermanos y amigos, diré, la paz esté contigo. Por amor a la casa del Señor, nuestro Dios, buscaré tu felicidad. Vamos con alegría a la casa del Señor. Vamos con alegría a la casa del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ustedes saben que en qué tiempo vivimos y que ya es hora de que se despierten, porque la salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. Como en pleno día, procedamos dignamente, hasta de excesos en la comida y en la bebida. Basta de lujuria y libertinaje. No más peleas ni envidias. Por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio la gente comía, bebía, se casaba, hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los mató a todos y los arrastró. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que están en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá el Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera qué hora va a venir el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, queridos hermanos. Entonces estamos iniciando este año 2026 de nuestro año litúrgico. Y como les dije al comienzo, lo que el Señor, la liturgia de la palabra de la Iglesia, 2000 años, ¿verdad?, siendo maestra, nos invita a reflexionar. Y lo primero que se hace, ustedes, los que son empresarios, que están en su trabajo, etcétera, etcétera, saben muy bien. Oye, proyecta para el tema, ¿verdad?, para el año 2026. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo?
a dónde tenemos que llegar, etcétera, etcétera. Pero antes evaluamos también. Es lo que ya hicimos con la fiesta de Cristo Rey. Una semana para mirar un poco todo lo que el Señor nos fue ofreciendo y todo lo que el Señor nos fue pidiendo también como camino de conversión. Y ahora, al iniciar este primer día del año 2026 en nuestra liturgia, tenemos 3 hermosas lecturas. Pero al poner el objetivo también se nos da el instrumento. Porque yo no te puedo decir anda a cavar un pozo y no te doy la pala, o no te doy el pico, o no te doy, no sé, la barreta, o no te doy algo para cavar, ¿verdad? Sino que siempre necesitamos del instrumento necesario para hacer ese camino de salvación. Y eso es lo que el Señor nos ofrecerá con estos 54 domingos que tenemos. Por eso que es interesante. Ojalá algunos de ustedes se pongan las pilas y digan, bueno, no es que viene nomás a la misa. Ay, hoy pido domingo, ya a misa saben de domingo, ahora vio pata y tengo que ir hacia allá, aquí, allá. No, sino que piensen ya, 54 domingos, 54 semanas, cómo me voy a organizar para hacer mi vida y recorrido de una vida espiritual y de un cambio espiritual, que se note, o si no perdemos tiempo, ya lloré contra la misa, ¿verdad? ¿Para qué venimos entonces? Porque queremos crecer. Y eso nos va a decir la palabra de Dios. Estos son los instrumentos que Dios nos regala para que hagamos ese camino de santidad cuando lleguemos el día de Cristo Rey en noviembre del año 2026, dentro de un año. ¿Entienden? Entonces, ¿qué es lo primero que nos propone? Y nos propone primero la esperanza, porque el objetivo que ponemos siempre es a dónde, nuestra meta, a dónde queremos llegar. Es el famoso gol, ¿verdad? Nuestro gol. Eso en inglés, gol quiere decir objetivo, llegás al gol. Metés ahí la pelota dentro de la... hablando de la pelota, ¿dónde está nuestro presidente de Guaraní? ¿Dónde está? 3 partidos perdidos, qué bárbaro. Hoy tenemos que ganar y Cerro tiene que perder para salir campeón, o si no, qué bárbaro. ¿No? ¿Qué? ¿Ustedes son cerristas? ¿Para qué viene a mi misa entonces? Bueno, pero yo vengo por Guaraní, aquí tenemos que venir a rezar por Guaraní, que hoy tenemos que salir campeón, si no. Sí, hoy, bueno, Señor mío, Dios mío, escúchame que por favor. Bueno, no sé cuántas misas yo ofrecí por Guaraní, vamos a perder baité lo mismo. Y el presidente no viene mal hoy en estos días, Bueno, fíjense, queridos hermanos, ese es nuestro gol. ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos ser campeones como cristianos. Queremos llegar verdaderamente a nuestra vida esencial y fundamental de lo que Dios nos ofrece. Y por eso, dice, sucederá al fin de los tiempos. Para nosotros, el fin de los tiempos, en este caso, son con la fiesta de Cristo Rey, que vamos a hacer 365 días. Es como ensayo. Esto es un ensayo en nuestra vida, lo que la maestra, la iglesia, la pedagoga nos va mostrando. En un año ya practicás para cuando lleguemos al encuentro del Señor. Esta es una práctica, queridos hermanos. Por eso que si vos no te vas a la práctica, vayan nomás ahí a una orquesta sinfónica, o vayan a uno que hace teatro, o vayan, no sé, o a los que juegan fútbol. Ande, hoy la práctica jabe. Enseguida orengemos, donde ya veima, suplente, si es que te hace, no, si no ya te descartan nomás lo oye. ¿Por qué? Y porque no haces esa práctica para llegar al triunfo, para que puedas hacer. Esto es una representación de nuestra propia vida. Aquí nos jugamos la propia vida, queridos hermanos. 365 días, 54 domingos, ¿entienden? Bueno, ¿y qué es lo que va a suceder a ese fin del tiempo? Dice, en forma poética, aquí nos dice, la montaña de la casa del Señor será afianzada en la cumbre de todas las otras montañas, que se elevará por encima de todas las colinas. Bueno, este es el objetivo. Ustedes ya saben cuántas veces hemos hablado y hemos dicho que el Har, en hebreo, montaña, quiere decir sobre todo presencia de Dios. Es el lugar donde Dios se manifiesta. Claro, aquí en Paraguay casi no tenemos montaña, de vez en cuando, pero hay algunos que van hacia Guairá, etcétera, algunas cositas, ¿verdad? Paraguarí, eso, bueno. Pero Saíla ya de montaña, anda ya de coño, 3.800 metros, mi oreco. Yo tuve la dicha, ¿verdad?, recorriendo un poco, sobre todo por Italia, Francia, esas montañas. Vos te vas allá arriba, pero es luego una maravilla cuando vos mirás allá hacia abajo y mirás todo. Realmente es como para decir, aquí se encuentra Dios, ¿verdad? Y ese es el significado que ellos le están dando a la montaña como tal.
la montaña que observás todo. Y entonces por eso Jesús sube a la montaña para rezar. Los profetas, Elías sube a la montaña, se encuentra con el Señor. Moisés sube a la montaña y recibe de Dios las tablas de la ley. Eso quiere decir la montaña. Y por eso aquí Isaías nos habla de la montaña. Él es de aquella región y entonces conoce muy bien. Y entonces por eso pone como una metáfora, como ejemplo, una analogía directa y dice la montaña de la casa del Señor. Pepe la ñanguaje anajinarae. Eso para nosotros será la fiesta de Cristo Rey. Ese encuentro con el Señor, que se afianzará, dice, es decir, la vida de Dios en estos 365 días, 54 domingos, se tiene que afianzar. ¿Por qué? Y porque domingo a domingo hacemos ese ejercicio. Yo una vez en una de las capillas que está aquí muy cerca, Cacupemí, aquí en Fernando de la Mora, una vez dije, ¿verdad?, en la homilía, a ver si alguno de ustedes ahí en su celular, domingo a domingo, organizan su celular y me ponen la idea central de las lecturas, porque la palabra de Dios en forma pedagógica es como en un colegio, te va mostrando paso a paso, no es como que de primer grado ya vas a primer año de universidad, no, el Señor te va mostrando poco a poco qué camino tenés que hacer para llegar a recibir tu título. Así mismo que es la vida cristiana, así que es la pedagogía de la iglesia, e incluso la iglesia eso hizo mucho antes de toda esta universidad, de todos estos colegios, todo. Nosotros nomás somos flojos y no entendemos y no nos ponemos las pilas para saber bien el significado del camino pedagógico para llegar a ser santos, ser buenos, tener una sociedad que vale la pena, ¿verdad? Si queremos salir de la corrupción, si queremos salir de las cosas negativas, tenemos que hacer ese camino. Y vamos a salir muy bien formados, muy bien formados. Y entonces viene como consecuencia, miren, cuando lleguemos a esa montaña, ¿qué es lo que va a pasar? Todas, aquí dice así, porque él está hablando para su realidad, Isaías, todas las naciones afluirán hacia ella, vendrán, ¿verdad?, hacia Jerusalén, hacia Israel. Todas acudirán, pueblos numerosos que dirán, vengan, subamos a la montaña del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Cambien un poco y pongan su familia, su casa, su trabajo, nuestro Paraguay, nuestra sociedad, nuestra iglesia. Todas las naciones, todas las familias, todas las personas, todos nuestros hijos, no sé, pongan los nombres que quieran, cambien las palabras para aplicar a nuestra realidad. Afluirán hacia esa montaña, quiere decir afluirán hacia Dios, buscarán la presencia de Dios, van a buscar fortalecerse desde Dios. Y todos, dice, acudirán de pueblos numerosos. Todo el mundo va a decir, qué bueno que es ir al Paraguay para invertir, como dicen tanto por ahí. ¿Por qué? Porque aquí, pues, al final de cuentas, es bastante un poquitito allá, ella pone más allá, vos más o menos. Entonces, claro, algunos se enriquecen y otros, bueno, que le coma michi, ¿verdad? Y entonces utilizan a la nación como si fuese su empresa privada. Y casi todos utilizan así al Paraguay. Oye, pila gobierno, y utilizan. Itaipú para mi amigo, Yacinetá para mi amigo, vos en tal lugar porque sos mi amigo, mi otro, me ha contratado ante hoy, ya no es eso, ya muy otro. La botada que ese es el hacia amigo. Licitaciones para los amigos. Y así sucesivamente. Yaipurú como si fuese una empresa privada, de acuerdo al año que estamos ahí. Por eso que todo quien es recutor, quien es que haya la reelección y eso, para que si seguimos más, pues. Mi empresa, el Paraguay. Tú ya la segura, pues. Donde puedo hacer lo que quiero y como quiero. Bueno, sin embargo, aquí dice, todas las naciones afluirán hacia ella, ¿pero por qué? Y porque hay la justicia, porque hay verdaderamente la equidad, porque hay verdaderamente presencia de Dios en el corazón y el pensamiento de las personas. Pero para eso, queridos hermanos, tenemos que hacer un camino. Y entonces todos van a decir, vengan, subamos a la montaña del Señor. Miren un poco esa familia, miren un poco esa iglesia, miren un poco esa capilla, miren esa parroquia. Vale la pena, vamos ahí. Porque ahí podemos encontrarnos con Dios, con los hermanos. Buscamos la verdad, buscamos un camino que nos lleve a la santidad para ser buenos. Entonces cambien un poquitito, queridos hermanos, no se queden con las expresiones de Jeremías de hace 2630 años atrás, ¿entienden? Entonces escribió hace 2630 años atrás.
pero es como que nos haya escrito hoy, ¿verdad? Pero hay que cambiar y hay que actualizar a nuestra realidad. ¿Por qué? Y ahí viene el objetivo siempre, el instrumento que yo les dije. ¿Por qué? Ahí Él nos va a instruir, dice, nos va a instruir. ¿Qué camino tenemos que hacer para caminar por sus sendas? Porque de ahí, dice, saldrá la ley y de ahí saldrá la palabra del Señor. Estos son los instrumentos, queridos hermanos. Por eso es que en 54 domingos la iglesia nos presenta, 54 domingos, en este año litúrgico, ¿cuál es ese camino? ¿Cuál es esa ley? La ley no es, queridos hermanos, solo porque vos tenés que cumplir, yo te voy a exigir y que esto y que aquello. No. La ley es la actitud, el cambio de vida. Esa es la verdadera ley, que sale ¿desde dónde? Desde el corazón de Dios, que nos ama en su misericordia y nos ofrece a nosotros. Y ahora nosotros lo hacemos parte de nuestra vida. Esa es la verdadera ley. Porque aquí dice, de Sión saldrá la ley. Digan ustedes, porque de mi casa saldrá la ley. Usted, papá, mamá, ¿qué le enseña a su hija? Usted, ¿qué le enseña a sus hijos? ¿De dónde sale la ley? De lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos, a nuestra familia, en nuestra parroquia, en la catequesis, en donde estemos, en nuestra empresa, cómo vivimos. Por ejemplo, la vez pasada me encontré, ¿verdad?, ahí con un grupo y estábamos hablando así, bueno, y aquí luego para ahí dice, yo estoy, dice, con la parte administrativa y me dicen, y yo tengo que hacer así, tengo que hacer la factura y tengo que sobrefacturar. Apenas con la orden a recibir. Y yo, padre, no sé, porque yo sé bien cuánto, etcétera, pero tengo que sobrefacturar, mañana. Qué bárbaro. Entonces uno dice, pero también si no hago eso, para ella llevamos senda a hacer trabajo. Y entonces el país se encuentra también entre la espada y la pared. ¿Qué le digo? A ni ella puede ver, porque si no llevamos senda. Y le dejo a toda una familia después, sin comida, sin esto y aquello. Porque así es, así de sencillo. Pero entonces quiere decir que el cambio tiene que ser un cambio de todos. Porque si uno no va a cambiar, yo no me quiero cambiar, pero el otro entonces pues me jode la vida, ¿qué hago? Por eso que siempre la conversión es una conversión de la comunidad. No se olviden de eso que hemos insistido el año pasado durante todo el año. La conversión no es solamente mía, yo y Dios, ay, yo te quiero, yo Dios. No, espérate lo protestante, no, porque tus pecados y la acción negativa que yo hago redunda, tiene consecuencias en la comunidad. Por eso que la conversión, verdaderamente esa ley tiene que salir ¿de dónde? De la palabra de Dios. Bueno, pero lo más lindo, el segundo mensaje, miren, 3 cositas simplemente quiero aquí acotar y subrayar. Dice, hermanos, dice Pablo a los romanos, ustedes saben en qué tiempo vivimos, primera cosa, y que ya es hora de que se despierten. 2 cosas ya nos dice. Y el tercero, porque la salvación está ahora cerca de ustedes. Así comienza Pablo su carta a los romanos. Primero, ¿ustedes saben en qué tiempo están viviendo? O sea, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cómo vivimos? ¿Ustedes saben la realidad de su familia, de sus hijos, de sus hijas, de su matrimonio, de su esposo, en qué anda, de su esposa, de su negocio? ¿Ustedes saben cómo están sus empleados, las personas que trabajan con usted en su empresa? ¿Ustedes saben cómo está esa chica que trabaja ahí en tu casa y que es tu poquerá o no sé, tembiguay o lo que sea? Porque a algunos así le llaman. Una vergüenza que eso entre nosotros los cristianos existan todavía esas expresiones, ¿verdad? ¿Sabemos o no sabemos? Yo con los jóvenes que justamente preparamos para la confirmación, les pregunto, a ver, pues, en tu casa hay alguna chica que no es así, ¿de dónde viene? Allá de Ipané, allá de Villeta, allá de Guarambaré, allá viene a trabajar en su casa. De lunes a viernes está en su casa. Bueno. Y vos sabés, esa chica o esa señora que trabaja en su casa, ¿cuántos hijos tiene? ¿Cómo se llama? ¿Está casada? ¿Cuánto gana? Me está poniendo eso. Y te miran ellos así. Y eso es lo que el Papa justamente escribió en esa última encíclica, pero espectacular. Muchos crean, dice, sus barrios cerrados, su mundo cerrado, viven como en botella. Y ellos ahí nomás viven, dentro de ese grupo. Pero no se dan cuenta
Algunas veces inconscientemente, porque se acostumbraron a vivir ahí dentro de esa realidad. Parece que viven en globo y no se dan cuenta de que existen realmente pobres. Lastimosamente, ¿verdad? Eso no es cristiano, queridos hermanos. A pesar de que todos después dicen, no, yo católico, apostólico, romano. Y después vos le decís esas cosas y dice, ese padre es un político, ese habla de política, no habla de Dios. No sé, ¿qué es lo que tengo que hablar entonces? O sea, esto es lo que Dios verdaderamente nos está diciendo. Ustedes saben en qué tiempo estamos viviendo, señas de San Pablo. Segundo, que ya es hora de que se despierten del sueño. No es del sueño que estás ahí durmiendo en tu camita, etcétera, entre plumas. Que se despierten y que vean un poco la realidad para comprometerse, trabajar, cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Ese sí que es un toallebete que nos da San Pablo. Y estamos en el primer día, por eso este es el objetivo, ¿verdad? El objetivo que vamos a llevar por delante en estos 365 días del año. Y el tercero dice, porque la salvación está ahora más cerca de ustedes. ¿Pero por qué, queridos hermanos, esta salvación? Salvación viene del latín salutis, y de ahí luego viene también salud, es decir, la salud espiritual. No es solamente la salud del hospital, la salud biológica, etcétera. La salud en el pensar, la salud anticorrupción, la salud antivida espiritual, ¿entienden? Todo lo que significa esa salud espiritual para poder seguir y vivir de acuerdo a lo que el Señor nos va a ofrecer en estos 365 días. Así es que es muy, muy importante lo que hoy nos está regalando, ¿verdad? Y por lo tanto, desde ahí va a venir consecuencias. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámonos con la armadura de la luz. 2026. Vistámonos con las armaduras de la luz. Esperanza de un cambio. Y termino, queridos hermanos, con este tercer mensaje, ¿verdad? Del Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí vuelve a insistir y parece que el autor sagrado y la pedagogía de la iglesia piensa y dice, sí, yo sé que vamos a predicar, vamos a tocar un poquitito algunas teclas que a algunos les puede hacer reaccionar, les puede hacer mirar la realidad, porque tienen que comenzar a mirar en qué mundo vivimos, cómo estamos, bla, 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 bla. A alguno le va a gustar, a otro no le va a gustar, etcétera, etcétera. Y entonces nos envía este tercer mensaje y dice, ¿saben qué? Yo no me preocupo, dice el Señor, pero les advierto nomás y les cuento una cosa. Y yo lancé la propuesta, dice el Señor. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, va a suceder como sucedió en el tiempo de Noé. O sea, ya abre el paraguas el Señor aquí. ¿Y qué es lo que había sucedido en el tiempo de Noé? Noé, que había predicado, anunciado, el Señor me dice que va a venir el diluvio universal. Dale, gente, pueblo, vamos a prepararnos, vamos a convertirnos porque va a venir el diluvio. Llamanos bata, vamos a construir el arca. Puca paiga, ja, 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 ji, 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 pu, pu, pu. Y después continúa. Y entonces dice, la gente continuaba, comía, bebía, se casaba y hacía lo que quería. No penáis, no gendui a Noé. Hasta que no entró en el arca y no sospechaban nada, hasta que llegó el diluvio y los mató a todos. Bueno, como es una propuesta, y este pues es el inicio del año 2026, entonces el Señor ya abre aquí el paraguas y nos dice, bueno, si ustedes no me escuchan, si ustedes no hacen todo lo que les estoy diciendo, mira a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar ya a Cristo Rey, vamos a hacer nuestra evaluación, y había sido, o mañana de Ari la diluvio universal, añade, somos arrastrados, ¿verdad? Por las cosas del mundo, por las cosas superficiales. ¿Por qué? Y porque no nos comprometimos. Entonces, queridos hermanos, hoy, primer domingo de Adviento, es un domingo de compromiso realmente, de abrir los ojos y hagamos. Yo les decía en esa capillita ahí de Cacupemí, les dije a la gente, hagan ahí en su celular domingo a domingo y escriban, cada domingo pongan un propósito de las lecturas de la palabra de Dios, porque la iglesia pedagógicamente cada domingo nos ofrece en forma sistemática un paso más en la vida cristiana, para llegar a la fiesta de Cristo Rey, que será nuestra propia resurrección, es decir, nuestra propia felicidad, nuestra realización como personas, como familia, con los hijos, como comunidad. Vamos a ir adelante como país, etcétera, etcétera.
Así que, queridos hermanos, vamos a continuar nuestra misa, pero antes les voy a pedir un minutito de silencio, en el que cada uno de ustedes, haga un poco un propósito, pónganse las pilas y digan, bueno, a ver, ¿qué piensan hacer en estos 54 domingos? ¿Cómo piensan llevar estos 54 domingos que hoy comenzamos, hoy el primero, hasta noviembre del año que viene? Nos ponemos de pie y profesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Queridos hermanos, presentamos nuestras intenciones al Señor. A cada petición respondemos, ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por tu Iglesia, para que en este adviento del año jubilar se mantenga vigilante y nos ayude a todos a ser constructores de la paz y la esperanza que tú nos vienes a traer. Oremos. Ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por los gobernantes de las naciones, para que trabajen con responsabilidad para el fin de la guerra y la instauración de una paz verdadera en el mundo. Oremos. Ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos enfermos y ancianos, para que estén rodeados siempre de sus familiares y encuentren en ellos amor, comprensión y cuidado. Oremos. Ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Te pedimos, Señor, por todos nosotros, para que la espera de tu venida en este tiempo de Adviento nos impulse a la conversión personal y a la reconciliación con nuestros hermanos. Oremos. Ven Señor y ayúdanos a construir la paz. Pedimos también especialmente hoy por Raquel, que agradece un año más de vida, y por los 36 años también de matrimonio con José. Todo esto te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar nuestras ofrendas. Llevamos al altar los dones del pan y del vino, y con ellos presentamos nuestro compromiso de ser constructores de la paz en nuestros ambientes. Cuatro voluntarios, por favor, que quieran realizar la colecta en el día de hoy. Una espiga dorada por el sol, un racimo que
Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios nuestro, acepta los dones que recibimos de ti y ahora te presentamos que esta ofrenda realizada en su tiempo presente sea para nosotros anticipo de salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Jesús vino por primera vez en la humildad de nuestra carne para realizar el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor, nuestro Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que bendigas especialmente hoy a tus hijos, Raquel y José, que te agradecen 36 años de matrimonio, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda la vida hasta que la muerte los separe.
Y te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza en la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros, ten misericordia. Con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, la Virgencita de Caacupé. Con su esposo San José, que es nuestro santo patrono. Con los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Con fe, humildad y sencillez de corazón, acerquémonos a recibir a Jesús, el Príncipe de la Paz, hecho alimento para nuestra salvación. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz.
vida y por mí, porque conoces que sin ti pequeño soy, de ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, y ahí les prometiste que con ellos por siempre vas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar, es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar y abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz. En cada misa tú repites tu sacrificio. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par, eres mi mejor amigo. Jesús. Los avisos. Padre, hoy no tengo avisos. No tenés aviso. Bueno, entonces, cumpleaños. Raquel. ¿Quién va a ser Raquel? ¿Dónde está Raquel? Raquel, Ah, ella está en su casa, está enfermita, bueno, nos está viendo por la tele. Raquel, ¿dónde va a estar la cámara? Felicidades a Raquel ahí entonces, que cumpleaños, y por los 36 años de matrimonio. Orlando, ¿dónde está Orlando? Orlando. Parece que mandaban a hacer nomás la misa por él, ¿verdad? ¿O está por ahí? ¿Qué cumpleaños? Bueno, Orlando. Roberto Benjamín. ¿Quién va a ser Roberto Benjamín? ¿Dónde está? Ahí está, tu hijo. Un fuerte aplauso para Temita. Y entonces, bueno. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, en tu día dichoso, que los cumplas feliz. Bueno,
Creo que eso es todo con respecto a los cumpleaños, aniversarios. Hay otro que por ahí no anotó, por quien rezamos y le cantamos. ¿Vos? ¿No? Como levantó la mano pensé que era tu nieta ahí que también cumplía. Bueno, entonces yo les invito el miércoles 3 de diciembre, yo voy a cumplir 31 años de ordenación sacerdotal, el 3 de diciembre. Ese día vamos a hacer una misa aquí, a las 20:30 horas, una misa. Entonces ahí también a los que hicieron el curso bíblico le vamos a entregar también sus diplomas durante este año, y también a esos jóvenes que participaron durante este año para la confirmación, que ya recibieron su confirmación, le vamos también a entregar su diploma, y vamos a agradecer por los 31 años de sacerdocio. Bueno, muchas actividades. Este año también incluso ya nos llamaron de otros lugares para ir, Eucaristía hacia un poco más lejos. Ahí le agradezco al señor Pocho, que es el piloto del helicóptero que nos vieron en estos días. Todo el mundo aplaudía para ir de Chuchietema, Bioco, Ángeles y Jeje. Bueno, porque fuimos bastante lejos. Primero fuimos aquí a Arroyo Estero, y después fuimos a Santanía, ya estuvimos, ¿verdad? Ahí cerca de Liberación. Mucha gente esperando la charla, etcétera, y todo el encuentro que tuvimos con la gente. Gente muy buena, gente así abierta y deseosa de Dios, ¿verdad? Y bueno, y eso se va sumando porque por todas partes ahora están llamando ya a Ñandeyarañe. Y como los compromisos son muchos, ya no podemos más hacer en moto o en bicicleta o en coche. Helicóptero de Maroya poco años. Bueno, pero para eso usted me buscarse. Pero hay mucha gente aquí que todavía con su empresa no me están ayudando. Y veo muchos empresarios aquí. Y la vemos ahí, la vende publicidad. Este año 2026, hoy comenzamos. Borrón y cuenta nueva venden 10, listo va. Así es que dale. No es que yo me tengo que ir a pedirle y a rogarle. Ustedes tienen que darse cuenta que hay que evangelizar. Y ustedes se dan cuenta que cada vez más. Pocho, vos sos testigo, ¿verdad? Cómo la gente, impresionante, cómo está viendo ahí, Ñandeyarañe. Todos están viendo. Y eso es bueno porque el mensaje está llegando, ¿verdad? Entonces ese también, si algunos empresarios miran si me va a convenir o no convenir invertir ahí, que esto, así que algunos piensan, no pensáis yo, y la evangelización, pero igual les puedo decir que le va a convenir, por dos cosas, porque Dios le va a bendecir mucho más, y también porque verdaderamente después ustedes están haciendo un servicio demasiado bueno cuando se ayuda a evangelizar. Así es que metan un poco de su mano en su bolsillo y no tengan miedo del yacaré que está ahí, parece que le va a morder cuando meten su mano en su bolsillo, ¿verdad? Cada uno, en su cabecita. Así que el país cabaña no va a ir a golpearle las puertas y decirle, se ayuda, amigue. Bueno, otra cosa muy importante es lo del viernes, que tenemos también la adhesión. Los que quieran participar de la cena, a las 20:30 también vamos a hacer. La familia Jiménez, ahí abre sus puertas, su patio, un quincho hermoso que tiene ahí, para recibir más o menos vamos a estar los que ayudan. ¿Dónde está Marisol, que es la encargada? Vení un poco, informa un poco cómo está eso, porque me dijo la vez pasada, padre, estoy desanimado porque ya vendí 3 adhesiones de 150. Ahora no sé, prende ahí el micrófono y decía un poco, a ver, ¿cuánto ya vendiste? Yo voy a tapar mi video porque yo no quiero escuchar. ¿Cuánto ya vendió? Buenos días. Buenos días, ¿se escucha? Bueno, quería comentarles que realmente nuestro director espiritual, nuestro director del canal Ñandeyarañe, está de aniversario y se está preparando esta cena para compartir. Va a ser el viernes 5 de diciembre. Y tengo las adhesiones. La verdad que tengo unos cuantos todavía y la gente llama, pide ubicación y se le está atendiendo. Le estoy atendiendo a las personas que interesadas. Entonces tengo las adhesiones por si quieran. No quiero decir cuánto porque el padre tiene muchísima gente. Él ya vendió casi todo. No quiero escuchar yo el número. El padre ya vendió todo prácticamente, pero les invitamos para que estén presentes para celebrar 31 años de aniversario sacerdotal del padre Víctor Cabañas. Y en Fernando de la Mora. En Fernando de la Mora, pero tengo en la adhesión está toda la dirección. Ahí está toda la dirección, teléfono. Así. Y es muy
muy accesible. 100.000 guaraníes nomás está y va a ser una cena realmente muy linda. Va a haber mucha colaboración realmente, entonces le agradecemos a la gente porque de lo mejor se va a hacer y se va a preparar. Gracias. Muy bien. Y están también las rifañas de Yarañé para el 30 de diciembre que va a ser el sorteo. Muy bien, nos ponemos de pie y vamos a concluir con nuestra oración final. Te pedimos, Padre, que fructifique en nosotros la celebración de los santos misterios con los que tú nos enseñas a amar y a adherirnos a los bienes eternos mientras peregrinamos en medio de las realidades transitorias de esta vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias. Y que tengan un hermoso domingo. Gracias. Ya la caravana de los promeseros asciende la loma de Carupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con un canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo que un día con salmo en los labios hasta ti llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací. Un día quisieron Llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste Tobé. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, Virgencita Santa, se postró a tus pies. Como en un misterio de leyenda sagrada, de un tiempo lejano que no ha de volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de triple cerrada, Virgencita india de Carupé. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mi ruego, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternura hay en tus ojos que son azules como ese cielo que cubre el suelo donde nací.